Origen. El podcast del Instituto de Estudios Chamánicos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast en donde hablaremos de chamanismo. Hablaremos de chamanismo desde una perspectiva universal dentro del marco de este despertar chamánico que está viviendo Occidente. Pero también en cada programa intentaremos traer a alguien que nos hable de los chamanismos más culturales alrededor del mundo. Este programa está realizado por practicantes chamánicos, personas que hemos estudiado y sobre todo practicado la forma en que diferentes culturas se relacionan con los espíritus y que después de un barrido cultural, de una occidentalización de estas prácticas, se ha recuperado la esencia chamánica. Esta esencia que aunan las diferentes visiones sobre el chamanismo alrededor del mundo, para que las sociedades actualmente consideradas no chamánicas también tengan acceso a este conocimiento sagrado, a esta relación con lo divino. Hoy tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Rolando Paucar. Rolando Paucar nació el 15 de noviembre de 1993 en la comunidad Marcachea, en la nación de los Queros, hoy reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y declarado por el Ministerio de Cultura de Cusco como el último Ayllu Inca. Desde los 3 años de vida aprendió de su madre el conocimiento de las plantas medicinales y su padre lo hizo partícipe en cada una de las ceremonias espirituales que realizaba. De esta manera desarrolló sus habilidades en la espiritualidad y en el conocimiento cultural tradicional directamente de Inca Paucar, 7 generaciones anteriores. A sus 14 años fue elegido por los Apus, los guardianes de la tierra, para ser Alto Misayok, gracias a sus habilidades y por ser descendiente directo de los incas. 4 años después, luego de muchas investigaciones y crecimiento personal, decidió contactarlos nuevamente para asumir dicho cargo. Fue instruido por los Apus en el lenguaje sacerdotal, en los códigos andinos, que le permitió desarrollar su capacidad mental y expandirse a un nivel interdimensional y multidimensional para conocer más acerca de la Tierra, los humanos y el universo. Como Alto Misayok, trabajó dentro de su propia familia practicando las sanaciones energéticas y sesiones con los Apus. Luego de varios años, decidió viajar a México en el 2015 para dar a conocer y compartir sus conocimientos. Fue en ese momento cuando descubre su misión y su capacidad para transmitir el conocimiento ancestral. En el 2016, Rolando sintió cumplir con una profecía antigua, caminar 90 días por el camino del Capacñán, desde Queros, en el Perú, hasta Argentina, integrando los puntos energéticos llamados huacas para establecer el equilibrio de la energía en la Tierra y reunir la fuerza del Pachacutec. Es el primer peregrino después de 7 generaciones en cumplir la profecía y así ayudar a establecer la base de la cultura inca en la actualidad. Estando en dicho camino, fue instruido por la misma Tierra y el universo, que llegó a concluir la etapa de ser Alto Misayok, para luego ser el primer peregrino y vidente de la actualidad, que es conocido como Curac Acuyec, siendo el primer y único después de 600 años aproximados. Actualmente se dedica a transmitir todo su conocimiento para la integración de la conciencia colectiva, viajando y realizando sanaciones en diferentes partes del mundo. Tenemos que agradecer a Rolando que haya aceptado nuestra invitación de participar en este podcast. Muchas gracias, Rolando. Gracias, Javier. Para mí es un honor estar con todos ustedes, compartir lo que llevo conmigo, y ese es mi cometido en esta vida. Así que muy feliz de estar con ustedes ahora. Como siempre en este podcast y como nuestros seguidores ya saben, nuestra primera pregunta siempre hace referencia a esta recuperación o redescubrimiento del chamanismo que está sucediendo en Occidente.
¿Crees que es debido a una moda pasajera o que hay algún otro motivo de fondo? La humanidad en sí mismo es espiritual. Somos seres espirituales. Cuando hablamos de la humanidad, el humano siempre ha sido espiritual en todas las culturas y en todas las generaciones. Y esto no es algo que alguna vez se aparece y otras veces se desaparece. Parece que es así, pero en realidad eh, hay algo más de lo que nuestros ojos lo ven, de lo que nuestros sentidos lo perciben. Y este tiempo es un tiempo especial porque, de acuerdo a mi perspectiva, hay diferentes etapas del propio movimiento energético. A estos lo llamamos edades, o también podemos decir ciclos, periodos, en el que el comportamiento del ser humano ha cambiado de una manera completamente distinta. Y esta etapa es la etapa en la que ha llegado el momento en que el ser humano despierta a nivel de conciencia. Y esa es la razón de por qué está empezando a ser moda, ¿no? El tema de la espiritualidad. Cuando hablamos de la espiritualidad, a veces pensamos que es algo utópico, algo innecesario para muchas cosas. Sin embargo, pues hablamos, en lo personal, el tema de la espiritualidad es el desarrollo del ser humano, desarrollo consciente de nuestro potencial como humanos que somos. Entonces, es evidente que hay algo de fondo, ¿no? Es este despertar en el que en estas edades, esta edad que estamos viviendo ahora, eh, los espíritus de alguna manera nos están empujando hacia eso, ¿no? Así es, porque hubieron edades, eh, por ejemplo, la primera edad eh, fue como este, nosotros lo llamamos como el amanecer, donde la vida del ser humano comienza en la tierra. Esto, bueno, es largo de contar realmente, pero voy a contar muy superficial. Entonces, esa primera etapa en el despertar el humano, este, por un lado vino de otro mundo, por otro lado, este, pasó de la era lunar a la era solar. Entonces, cuando la era lunar es la era este, en el que todas las cosas eran gigantes en la Tierra. Y la Tierra sí ya tenía la forma que ahora tiene, que es más o menos un huevo, no digo exactamente un huevo, la única diferencia es que era lisa. Por eso hoy en día la gente lo ve como tierra plana, pero era lisa. Pero ahí hablamos de árboles gigantes, hombres, humanos gigantes, animales gigantes, todo era de un tamaño muy grande, debido a que había hidrosfera. Lo que ahora es atmósfera, antes era hidrosfera. Entonces estaba dentro de la burbuja de agua la Tierra. Por tanto, la luz solar que entraba a la Tierra era diferente. Entonces hubo un impacto muy fuerte de meteoritos en la Tierra, una sacudida en el que se ha desformado la Tierra de lo que era lisa, se ha convertido en en la forma actual de la Tierra. Entonces, ahora, si lo vemos bien, todavía podemos localizar
verlo, el fragmentamiento superficial de la madre tierra. Entonces, a partir de ese momento, termina con ese evento la era lunar y comienza la era solar. Entonces, esto fue un proceso muy largo, no fue un proceso pequeño. De hecho, en la historia del ser humano, nada más conocemos a partir de ese momento para adelante. La era lunar no se conoce, o sea, no se habla, pero están los restos óseos de los animales, los restos óseos de árboles gigantes petrificados en las montañas, pero gigantes, en, pero de un tamaño exagerado, o sea, de tal manera que se les digo acá no se lo creen. Y también los restos óseos de humanos gigantes se han encontrado, por supuesto que no, por la polémica que puede causar eso, no se ha mostrado más que a pocas personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos del amanecer, solamente hablamos de la era solar. Entonces, desde la era solar hay 7 periodos. Huiracocharuna, debido a que los hombres que vinieron de otro mundo vinieron a la Tierra habiendo desarrollado alta conciencia, ¿no? Y ellos traían alta tecnología, hablamos de una tecnología de punta, de alta precisión en todos los sentidos. Esta tecnología todavía nosotros en la época del Inca lo usamos. ¿Y cómo funcionan estas tecnologías? Esta tecnología, la pila de la tecnología que hablamos funciona, la pila de la tecnología del cual estoy mencionando es el humano iluminado, el humano consciente. Solo se activa con la conciencia, con alta frecuencia energética. Y esa es la razón de por qué no ha entrado en el ambiente comercial esta tecnología. Y nosotros hemos usado en la época del Inca esta tecnología para hacer algunos cortes de piedras, mover tamaños considerables de piedras, y etcétera, etcétera. Lo cual, como no ha sido comercial, solamente ha sido usado por personas específicas. O sea, nadie puede usarlo excepto personas de alto nivel de conciencia. Entonces, la primera era, la segunda, Huari Huirapocharuna, que estos hombres que venían de otro mundo, que traían de alta tecnología, se adaptaron a la Tierra, se adaptaron muy bien. En la tercera, lo llamamos Purungruna, porque en este periodo el hombre se adaptó demasiado a la Tierra y fue un animal más. De hecho, hoy en día la historia pues se cuenta nada más de ahí, ¿no? Entonces cuando el humano dejó de construir, dejó de producir fuego, cultivar, fue un animal más, y ahí se expandió la humanidad en toda la Tierra. Como antes era la distancia muy larga, pues no era como que hoy en día tomas un avión y te vas a España en un día. Antes, ir de Cusco a Argentina es un caminata de 4 o 5 meses, ¿no? Y no hay tiendas, no hay nada. Entonces las distancias eran muy largas, por eso en esa época aprendieron muchos idiomas. O sea, cada grupo de personas tuvieron su propio idioma. Los idiomas hoy en día están perdiéndose porque hay una globalización. Las distancias se han cortado. Esa es la razón de por qué cientos de idiomas ya se han desaparecido, idiomas nativos.
Y entonces así, en esa época se desarrolló, sencillamente cada grupo étnico desarrolló su propio idioma. Y todos eran idiomas resonánticos. Por eso cuando hablas, por ejemplo, quechua, que todavía es eso, va a ser sentido, que va a tener una profundidad. ¿Por qué? Porque nadie les decía lo que tienen que hacer, ¿sí? Esa época es la época más bonita que a mí me encanta, porque el ser humano, cada grupo vivió realmente a su manera. No había un rey que le decía, mira, haz esto, no hagas esto, si haces esto te voy a matar, te voy a poner a la cárcel. No había esas cosas, ¿no? No había. Entonces cada quien, si tú decías a una piedra, tú, eso era su nombre. Y era totalmente resonántico. Era como los niños, ¿no? Cuando nacen y ponen nombres, así es como nació los idiomas. Después de esa época llegó la era de Aucarunas. Eh, esta era fue la era del canibalismo del ser humano. De una era tan bonito pasó a ser a la etapa del canibalismo. Y esta era, Aokar significa época de la guerra. Y entonces, eso fue el inicio del desarrollo de las culturas, de los reyes. Empezaron a conocer la propiedad privada. Entonces, a partir de la necesidad surge esto. Entonces, primero dicen, no, esto es mío, no puedes tocar, ¿no? Y el otro grupo viene, no, lo que tú tienes yo quiero, pero como ya hay noción de propiedad privada, dicen, no, no, no puedes tocar. ¿Por qué? Porque es mío. Pero ¿quién te dijo? Entonces empiezan a discutir y entran a la etapa de canibalismo. Entonces, el quien mataba más era privilegiado, era honrado, era colgado con medallas. Entonces, de hecho, todavía hay culturas actualmente en el que es un requisito para casarse, tienes que matar, porque eso muestra que vas a proteger a a tus familiares. Entonces se practicó canibalismo por inercia de la propia madre tierra, de la propia evolución energética, eso es lo que quiero hacer entender, no porque la gente escogiese realmente, sino por la propia fuerza de la madre tierra. Entonces, el humano lo practicó y todavía eso ahora permanece en nuestra conciencia, en nuestras emociones, ese profundo programa de pelea, de guerra, de la conciencia de supervivencia. O sea, si no como, me muero. Entonces, para poder asegurar mi vida, tengo que hacerme con todo lo que se pueda. Y no importa a quién lo pise, no importa a quién lo mate, ¿no? Así es, no importa. Entonces, esa es la inconsciencia colectiva que hoy en día todavía estamos viviendo. Entonces, nosotros iniciamos una nueva era, la Inca Runa. Inca, después, ¿no? Iniciamos hace 2200 antes de Cristo, más o menos. Y eso lo iniciamos en la cultura Wari. Entonces, eso fue el cambio de la era que abre al Inca Runa. Inca es una palabra compuesta que viene de Incanting, que significa enamorados. O sea, cuando el ser humano está enamorado, aparece la energía más bonita, más bella, donde el sueño se desaparece, te vuelves poeta, cantas,
hay una ilusión interna que se despierta, es el sol, ¿no? Es el sol humano que se ilumina. Entonces esa era, se comenzó hace 200 años antes de Cristo. Por eso el Inca significa la esencia del ser humano, la palabra Inca. Viene esa raíz de la palabra Incanti, que es decir, la naturaleza del ser humano. No es, y en donde el ser humano no se gobierna por la conciencia de supervivencia, sino se gobierna por la conciencia universal. Entonces, con eso, la planta es tan valiosa como yo. Yo reconozco la existencia de la planta, reconozco mi existencia, reconozco la vida visible e invisible y tengo un respeto igual por todo. Entonces, eso es la era al cual ahora la humanidad está entrando. Entonces, esta es la era de Munay. ¿Qué es el Munay? Es como la era de retorno a nuestro estado original. Es la era muchos lo llaman la era de Pachacuta, es la nueva era. Esa era es lo que estamos viviendo actualmente, empezando a vivir. Pero tenemos mucho trabajo por delante. Es sorprendente lo que acaba de explicar Rolando, es muy sorprendente y también es sorprendente la forma en la que coinciden con otras culturas, otras tradiciones de este cambio de era, de esta nueva conciencia, de este despertar, ¿no? Seguimos con las preguntas. Sí, hola Rolando, ¿qué tal? Bueno, Hola, Eva. antes de nada quería saludarte y agradecerte porque, bueno, el tiempo que yo me he formado contigo, quiero aprovechar para decirte que has llenado mi vida de unas semillas que poco a poco florecen y me acompañan todos los días. Esto quería decirlo y agradecértelo antes de hacer mi pregunta. Y ahora mi pregunta es un poquito para contextualizar de lo que estamos hablando, ¿no? Y quería que nos expliques quiénes sois los queros y qué es lo que os diferencia de otras corrientes espirituales. Gracias, Eva, por tus palabras. Para mí sí son importantes. Bien, los queros tenemos pues una historia milenaria como todos los humanos, sin duda. Hay algunos humanos que creen que no tienen una historia, ¿no? Que no tienen una ancestralidad, lo cual realmente no es cierto. Bien, nosotros venimos desde... Es que es realmente largo la historia, pero venimos desde aquellos... Tenemos una mezcla sanguínea de la era lunar con la era solar. Antes, nosotros, mi linaje vino de sacerdotes llamados Apus, ¿no? Apus, que para nosotros es el humano que se ha iluminado, que ha despertado todo su potencial. Entonces, el linaje de Apus, en todas las eras que he mencionado, o en todas las épocas que he mencionado, hubo un linaje que conservó toda la sabiduría, y pasó de generación en generación, transfirió de generación en generación. Entonces, por eso decía, nosotros abrimos la era del Inca, todavía en la cultura Tiahuanaco, en la cultura Wari. O sea, Tiahuanaco es el lugar, es el capital de la cultura Wari donde antes vivíamos.
nosotros. Ahora mismo se encuentra en la localidad de Puno, y un 5% visible, y el resto, el 95%, no está visible, está hundido la ciudad completa dentro de Titicaca, ¿no? Si hace una excavación arqueológica dentro de la laguna de Titicaca, sí se puede encontrar. O sea, de hecho, hay muchas personas que ya lo han visto, ¿no? Entonces, lo que estoy hablando es algo concreto, no es una fantasía. Pero antes, por ejemplo, no había lago Titicaca, ¿no? De eso se produjo por la explosión de dos volcanes. Eso fue el comienzo de la era de la época del Inca. Y nosotros, o sea, cuando mis ancestros, este, el primero, pues Manco Cápac, es mi abuelo, tátara, obviamente, ¿no? Estoy hablando hace muchos años atrás, entonces, ah, mi sangre construyó todas las ruinas actuales, ¿no? que hay en Perú, que hay en Sudamérica. Y esta época termina con con la integración de las culturas, con la llegada de la cultura española a Sudamérica. Entonces, cuando llega la cultura española a Sudamérica, antes que llegase nosotros sabíamos que eso tenía que pasar. Entonces, lo interesante es que ya estamos preparados. Entonces, en ese momento hicieron una expedición a toda la Tierra, hicieron un estudio para sembrar la nueva semilla de esta era. Y entonces había una comisión de las naciones más predominantes de la época del Inca, que era Collasuyo, y Collasuyo era todo el sur de Cusco, ¿sí? Todo el sur, que es el origen del imperio Inca, y el norte, que representaba digamos, el corazón del imperio Inca, o sea, que comprendía norte, este, oeste. Entonces, de estas dos naciones como predominaban, y ellos, rey de Incas y rey de Jolas, fueron pues en una expedición para sembrar la nueva semilla en la nueva era, para encontrar la tierra elegida. Entonces, estos llegaron al actual lugar llamado Ero, al territorio. Los dos expedicionistas llegaron al mismo lugar para sembrar, y los dos determinaron, acá va a ser la nueva semilla, acá se va a sembrar. Entonces ahí se sembró lo que se llama Ero y Cosco. Ero, la palabra Ero significa mezcla, mezcla que viene mezcla es como decir yin-yang, ¿ya? Es mezcla de las cuatro direcciones, la unión de las cuatro direcciones, eso era la semilla. Entonces la semilla era, el objetivo de esta expedición era conservar la semilla. Entonces, ese estudio se hizo un poco de 70 años antes de la llegada de la cultura española, ¿sí? Entonces de ahí ya empezó a construirse eh, el nuevo Ero y Cosco.
o sea, el nuevo Machu Picchu, el nuevo Cusco, de manera física, y se hizo todo un estudio geológico, se ha mapeado todo para construir como la nueva humanidad. Y cuando estaban haciendo eso, llega el momento, llega el segundo Pachacútec, que es Francisco Pizarro. Entonces, cuando llega Francisco Pizarro, mi abuelo que se ha mencionado, que es mi tatarabuelo, Inca Paucar, que es el último hermano de Huáscar y Atahualpa, que nació fuera de Palacio, que nació en un lugar llamado Paucartambo, que actualmente es una provincia de Cusco. Entonces, ahí nació, fuera del palacio, nació, porque él fue elegido para llevar la semilla. Entonces, cuando él llega a lo que es actualmente Quero, ya no llega como, obviamente iba, ¿no? Con todo el séquito real, porque era, era igual, ¿no? Un emperador, ¿no? Entonces, en ese momento, decide deshacerse de todos sus séquitos reales, decide de abandonar toda la tecnología y convertirse en uno más de la población. ¿Sí? Esto fue uno de los saltos, o sea, porque ustedes tienen que entender que hasta entonces, que la sangre del Inca que se mezcle con el del pueblo era pena mortal, ¿ya? O sea, era muy fuerte la ley, era pena mortal, no podía mezclarse la sangre. Entonces, por lo mismo que representaba la unión de los cuatro suyos, se une la clase élite sacerdotal, la clase de el Inca, la sangre del Inca, la clase obrera, todo se mezcla y se nivela al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces, se desaparece el estatus social y él se cambia de Inca Paucar a Simón Paucar. Toma por primera vez de manera consciente un nombre español. Eso antes de que llegaran a encontrarse con el Francisco Pizarro. Todo eso ya se hizo. Entonces se da un decreto a nivel de todo Tahuantinsuyo de no pelear, de no tener enfrentamiento. Entonces a Francisco Pizarro pues lo recibimos con los brazos abiertos, con todos los honores que realmente se represente, porque realmente traía un cambio, ¿no? Pero en el fondo, después la gente, como tenía el sentido de la propiedad, pero no estaba escrito, cuando pasaron años, empezaron a resentirse, empezaron a decir, ¿por qué no se regresan? Estos dioses que vinieron, ¿por qué no se regresan? Si se supone que venían de visita. Y ahí empezó un conflicto interno emocional. Recién se da la primera revuelta, pequeñas revueltas. Nunca se presentó una guerra porque no era el objetivo. Se da revueltas sociales. Y así pues viene la historia, ¿no? Entonces nosotros, para tapar nuestra historia, mis ancestros decidieron criar piojos, como escuchan, ¿eh? Piojos. Entonces, y decidieron alimentarse de la carruña. Y se deshicieron completamente
de los metales, porque se entendía que si ellos tenían metales, la gente que vendía con Francisco Pizarro estaba buscando metales. Entonces, trabajaron nada más con palos, la agricultura. Entonces, y aprendieron a nunca bañarse. Entonces, eran piojosos. Comían carne carruña, podrido, en estado de putrefacción, con gusanos, súper desagradable, y nunca se bañaban. Entonces, ¿qué dice? Decían, pues, estos son los incas, ¿no? Estos son los incas, el élite sacerdotal inca, acá está. Y cuando la gente, cuando los europeos se encuentran y dicen, ¿cómo van a ser estos traposos sucios que son peor que bestias? ¿Cómo van a ser gente de alta tecnología que construyó Machu Picchu, que construyó todas las construcciones que están en Sacsayhuamán, que manejaban alta tecnología? ¿Cómo van a ser ellos? ¿No? Y entonces así es como pudieron tapar intacto la semilla, este, de esta nueva era, porque la semilla realmente estaba en la sangre. El tesoro real era la conciencia que se había podido despertarse. Eso era el verdadero tesoro. Entonces, y claro, para nosotros fue también difícil, pero un trabajo realmente necesario para totalmente integrarnos con la tierra, porque en la época del Inca, el Inca era el sol, no podía tocar en la tierra, ¿no? O sea, era el Inti, ¿no? O sea, bajar a la tierra solo a algunas ocasiones podía bajar. Entonces, eh, estar más de 500 años en la montaña era para nosotros muy necesario para crear la total equilibrio en todos los sentidos. Porque sin eso no se puede, es que no se puede comprender, no se puede llegar a la armonía total sin esa base. Entonces nosotros literalmente tuvimos que sembrarnos a la tierra profunda, para poder tener un equilibrio de lo que se requiere. Entonces, todo en sí fue planeado, ¿ya? Todo fue planeado, todo va de acuerdo a un plan maestro superior que muchos de nosotros no comprendemos. Entonces, estos somos los Queros. Gracias, Rolando. Y también quería aprovechar para preguntarte que en vuestra cultura tenéis unos códigos, ¿verdad? Que son como una brújula ancestral. Queríamos saber en qué se basan, cuáles son y cuál es su principal característica. Los códigos andinos que tenemos es para aprender a ver todo lo que está, toda la realidad que está. Por un tiempo la humanidad ha dejado de ver debido a la conciencia de supervivencia. Entonces, que estamos detrás de la comida. En esa conciencia que dice, si no como me muero. Pero nuestra naturaleza, si comes o no comes, no es relevante. O sea, a veces hoy en día ya conocemos, ¿no? Hay humanos que han decidido no comer y lo han hecho, ¿no? Lo que llamamos pránicos. Entonces, como creer, creer que la comida nos hace bien o mal es
es solo una conciencia limitante, ¿no? Entonces, en ese sentido, los códigos andinos nos hace ver nuestro potencial como seres humanos. Como por ejemplo el primer código llamado Kausai, que significa movimiento y vibración, nos hace entender nuestra naturaleza inmortal. El movimiento y vibración nunca paran, siempre están en movimiento, siempre están, nunca descansan, no hay ninguna necesidad de descansar. A ver, tú tienes el corazón, nunca descansa tu corazón. Esa es la vida, esa es la fuerza natural de nuestra existencia en el universo. Entonces nos hace ver la fuerza real de nuestra vida, el código Kausai. Ahora, en cambio, el código Anya ya también nos hace entender de que cada mundo, de cada ser humano es único. Cada ser humano es diferente, visto desde la forma, ¿sí? Visto desde la energía, todo es uno, pero visto desde la forma, cada quien tiene su propio tiempo, tiene sus propias emociones, sus propios sentidos, su propio espacio, y no somos iguales. Entonces, cada quien tiene su propio idioma, lo cual es importante reconocer esto para tener una co-creación en equilibrio, para poder tenernos respeto, estima entre todos. Por ejemplo, nada más por mencionar, las bacterias, ¿no? Las bacterias, los microorganismos que hay en la tierra, en el suelo son muy importantes. Pero hoy en día la agricultura industrial ha cometido un asesinato masivo a estos seres vivos. Y si no nos damos cuenta pronto, vamos al suicidio de la humanidad. Porque esta es nuestra base de la vida, de las plantas, de los animales. Si el suelo vuelve a ser infértil, ya los químicos no pueden sostener más de 30, 40 años, no pueden. Si allá no pueden sostener. Entonces, en ese sentido, en unos 80% se han extinguido los animales, los diversos animales que hay en el suelo, que son un potencial elemental para nuestra existencia. Pero si tú empiezas a valorar, no por su tamaño las cosas, sino por su existencia, empiezas a reconocer la existencia individual del ser humano, de la vida en sí, empezamos a respetar. Por eso nosotros amamos a la Madre Tierra. Entonces, cuando tú amas a la Tierra, conoces a la Tierra. Entonces, si conoces, sin ningún esfuerzo, respetas. Cuidas las plantas, los animales, de los humanos. Pero, por ejemplo, si eres un padre o una madre, si no conoces la etapa de crianza de tus bebés, no sabes cómo crece la vida. Entonces uno se hace distante, se hace indiferente, porque no lo conoce. No es su error, simplemente no lo conoce. Pero si uno está en la crianza, lo conoce, lo sabe, el comportamiento de la vida en infinitos estados. Por tanto, no puedes hacerse indiferente. Entonces, una sana crianza, obviamente. Y bueno, eso es, en ese sentido, es el segundo código, es muy importante.
Por tanto, lo que tú piensas no es igual como yo lo pienso. A veces es igual, a veces es sincrónico, pero no siempre va a ser igual, será diferente. Y eso hace que sea bello. Las diferentes culturas, las prácticas culturales ancestrales, las diferentes religiones que existen hacen que la vida en la tierra sea rico, hacen que la conciencia sea lleno de colores, ¿no? Hace. Entonces las diferentes vestimentas, los diferentes comportamientos, las diferentes idiomas, crean el arco iris, la belleza, los diferentes niveles de conciencia, hacen que nuestra vida sea bella. Entonces, el código Anja nos ayuda a ver e entender ampliamente, por lo tanto, dejas de pelearte con otras creencias, culturas, religiones, mentalidades, porque entiendes que cada ser humano es diferente. Entonces, no intentamos igualarnos. Y así pues, en resumen, los códigos andinos nos ayudan a retornar a nuestro estado original del ser humano. Nos ayudan a reconocer nuestro potencial más allá de lo que vemos, ¿no? Más allá de lo que entendemos. Me gustaría preguntarle sobre el manejo que tienen los Alto Misayok de estar en dos sitios a la vez. ¿Puedes hablarnos sobre esta capacidad en el manejo de la materia, el tiempo y el espacio? Bueno, yo como Alto Misayo he estado en desarrollo desde hace 14, desde que tenía más o menos 14 años de edad, he estado en desarrollo. En el primer momento, yo no quise ser. Entonces, de hecho, me volví religioso, me volví mormón durante 3 años seguidos. Iba a la iglesia todos los domingos, este, a orar a Dios, a participar. También tuve un tiempo de predicar el Evangelio de Cristo y estaba predicando, porque no quería. O sea, para mí tener contacto espiritual con los sapos era completamente desconocido y no quería tratar con ellos, porque no sabía si eran espíritus buenos o malos. Tenía una gran desconfianza y porque socialmente me decían, hay espíritus malos y hay espíritus buenos. Y además desde lo colectivo me decían que hablar con los espíritus o hablar con los apus era hablar con el demonio. Y si hablabas con el demonio, perdías tu vida. O sea, ibas al infierno, perdías tu alma. Entonces, por supuesto, yo no quería perder mi alma. No, como que no, claro, no quería perder mi alma. Además, socialmente, si tú este, hablabas, tenías relación con el demonio, este, eras pues el ser oscuro, ¿no? Y yo no quería ser oscuro, yo quería ser luz. Obviamente muy tonto, o sea, no me daba cuenta de nada, estaba en ese juego, ¿no? Entonces, yo lo viví muy real esas cosas, entonces estaba con miedo, porque si te volvías oscuro, la gente te rechazaba, te despreciaba, te sacaba del clan social, no eras admitido como ser humano, ¿no? Y entonces, claro,
en el fondo, emocionalmente, yo llevaba complejo de rechazo, complejo de abandono. Entonces, por eso me afectaba pues mucho. El rechazo, el mínimo rechazo a mí me afectaba mucho. Cuando me decían no, yo lloraba. Muchas veces he llorado por la palabra no. O sea, cuando alguien me decía no, yo sufría, lloraba. Entonces, pero no podía escaparme. Estaban ahí. Estaban ahí constantemente. Apareciéndose en los sueños, en las visiones, estaban ahí presentes. No podía obviarlos, no podía. Así que lo entendía a la fuerza de que de mí mismo no podía escaparme, porque en el fondo era yo. Así que, ¿cuál era el procedimiento? Retornar a, a empezar a usar las prácticas ancestrales que mis padres siempre habían utilizado. Entonces, poco a poco empecé a practicar. Por supuesto que después de los 14 años ya nos venimos con mi familia a la ciudad de Cusco. Entonces, a partir de ese momento hasta ahora vivo en Cusco. Y claro, mmm, yo no quería saber nada, pues, pero en el momento en que empecé a practicar, tenía que practicar. Por tanto, mi familia es muy importante porque me brindaron, estuvieron ahí para ayudarme. Porque a nivel emocional llega un momento en que te pierdes todo. O sea, para poner en el contexto, ¿qué es perderse? Lo que ahora conoces se desaparece completamente. No hay un guía espiritual, no hay un camino hacia dónde ir. No sabes si estás en el principio ni en el comienzo. Todo lo que creías que era verdad ya no es verdad. Solo es un invento de la mente. A veces te ves hacia el interior